Entonces, como dice aquí, ¿cierto? Como sabemos, algunos materiales cambian su resistencia con la temperatura, ¿cierto? Cuando hablamos de la resistencia no lineal, hablamos de los termistores, elementos, ¿cierto? Que aumentan la resistencia con la temperatura cuando son de tipo PTC y algunos, ¿cierto? NTC cuando disminuyen la resistencia cuando aumenta la temperatura. Trabajan en forma inversa. Entonces, para determinar ahora el efecto de la temperatura sobre los componentes, ¿cierto? Que nosotros vamos a emplear, para determinar la variación de la resistencia con la temperatura se define el coeficiente térmico. ¿Ya? Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque normalmente, ¿cierto? Los dispositivos están trabajando, vamos a ver enseguida, un efecto que se llama efecto Joule, que, que hace que los elementos que son recorridos por corriente se calienten. O sea, la energía eléctrica afecta la temperatura de los componentes. Entonces es importante. Por ejemplo, consideremos un caso extremo, ¿cierto? En el desierto. En el desierto, ¿cierto? Tenemos líneas de transmisión de energía eléctrica donde está pasando la corriente y tenemos una variación de temperatura. En la noche, ¿cierto? Que baja los 10 grados a veces, bajo cero, ¿cierto? 10 grados bajo cero. Y en el día podemos tener 45 grados de temperatura, o sea, tenemos más de 50 grados de variación, de delta de térmica. Obviamente esto tiene que incidir de algún modo sobre la resistencia del componente. Entonces, para eso se definió lo que es la coeficiente térmico, que se representa con la letra griega alfa. Ahí la tenemos, ¿cierto? La letra griega alfa. Lo puse ahí, ahí está, letra griega alfa. Ahí está. Entonces, esta variación representa, ¿cierto?, el coeficiente térmico. ¿Ya? Dice entonces aquí que corresponde a la variación de resistencia que experimenta un ohm de resistencia cuando cambia su temperatura en 1 grado centígrado. Entonces aquí yo dibujé, ¿cierto? Dibujamos una condición de una resistencia, inicialmente, ¿cierto? Está a una temperatura de 20 grados Celsius y representa una resistencia de 1 ohm. Va a aumentar la temperatura a una temperatura 2, en la cual entonces ahora tengo 21 grados Celsius, es decir, aumentamos 1 grado de temperatura, y ahora la resistencia cambió de 1 ohm a 1.04. ¿Ya? Esta variación, este delta que experimenta, ¿cierto?, corresponde a el alfa de este material. Entonces, en este caso, si lo ubicamos en la tablita, ¿cierto?, vemos que el alfa de 0,04 corresponde al cobre. ¿Ya? O sea, en otras palabras, este elemento de aquí correspondería al cobre. ¿Cómo podemos ahora determinar la variación que experimentan los elementos? Lo podemos hacer, ¿cierto?, en función de esta formulita que dice acá. Esa formulita, ¿cierto?, que dice que la R2 es igual a R1 más R1 por T2 menos T1 multiplicado por alfa. Obviamente tenemos que escribir a qué se refieren esos numeritos que aparecen ahí. Vamos a cambiar el color de la letra, sí. Ahora sí.
Temperaturas. Entonces ahí están definidos, ¿cierto? Los variables que involucran, ¿cierto? En este caso, la variación de la resistencia. Ya, R1 y R2 obviamente son las resistencias del elemento a la temperatura T1 y T2 respectivamente. ¿Ya? O sea, la R2 está relacionada con la temperatura 2, la temperatura, ¿cierto? La resistencia 2 está relacionada con la temperatura 2 y la temperatura 1 con la resistencia 1 y viceversa. La resistencia 1 está relacionada con la temperatura 1. ¿Ya? Temperatura 1 y 2, las temperaturas de referencia, ¿cierto? A qué temperatura quiero saber el valor, qué es lo que tengo, y a qué temperatura quiero saber cuánto cambió la resistencia. Ahora, en esto, ¿cierto? En el enunciado, normalmente del ejercicio, generalmente no queda claro, ¿cierto? Cuál es T1 y cuál es T2, ¿ya? Yo puedo mencionar una, ¿cierto? Al principio y una enseguida, pero no quiere decir que esto, que la T1 porque la mencioné primero, la temperatura que mencioné primero sea la T1 o la que mencioné después sea la T2. ¿Ya? Entonces, para determinar eso, siempre vamos a tener que el T2 va a ser siempre mayor que T1, como referencia, ¿cierto? Para determinar cuál es T2 y cuál es T1. ¿Ya? Y obviamente, esta letrita de aquí, digamos, esta de aquí parece que está más bonita. A ver si lo puedo rescatar ahora, no me deja. Ahí sí. Esta letrita que está aquí entonces corresponde a la letra del alfabeto griego que se llama alfa, corresponde entonces al coeficiente térmico. Eso. Y ahora vamos a realizar entonces ejercicios para ver cómo aplicamos las formulitas. ¿Ya? Ahora vamos a copiar ejercicios, a ver qué nos dice. Vamos a revisar Google, ¿cierto? Y vamos a ver que Google nos entrega algunos ejercicios. Vamos a ir a copiar algunos ejercicios. No sé si estamos grabando o no. No, estamos grabando ya. Aquí vamos a ver si copiamos algunos entretenidos si encontramos. Le damos las gracias a Carlos Julián.
Aquí vamos a copiar, no sé si me permite copiarlo. Entonces nos vamos a nuestra. ¿No lo copió? De nuevo. No me lo copia. Ya, hagámonos, inventemos nosotros más, debemos estar copiando. Ya que sí, entonces 1. La resistencia de una bobina de un motor eléctrico es de alambre de cobre. Si el valor es de 6.4 ohm a la temperatura de 20 grados Celsius, ya, este es el ejercicio. Entonces, la resistencia de una bobina de un motor eléctrico es de alambre de cobre. Si el valor es de 6.4 ohm a la temperatura de 20 grados Celsius, ¿cuál es su resistencia a la temperatura de 75 grados? Entonces, siempre en este caso particular es conveniente definir los datos. ¿Ya? ¿Qué datos necesito? Necesito la R1, necesito la R2, necesito la temperatura 1, necesitamos la temperatura 2 y necesitamos el alfa. El alfa del cobre lo tenemos aquí. Es de 0,0. Copiar el simbolito. El alfa entonces igual a eso. Cero coma cero cuatro. Vamos a subir un poco. Ahí.
Entonces, dice que la resistencia de un motor eléctrico del alambre de cobre es de 6.4, 6.4, 6.4. La temperatura 1, 20 grados, 20 grados Celsius. La temperatura 2, 75 grados centígrados. Me preguntan, ¿cierto?, por la resistencia a la temperatura 2. Entonces tengo 6.4, ahí, 20 grados, 75 acá. Y me preguntan entonces por cuánto vale la R2. Eso sería. La formulita la tengo acá. La ponemos ahí. Borramos. Y reemplazamos entonces los valores pertinentes. Ahí. La R2 entonces para nosotros vale X. Voy a poner aquí nuevamente. La R2 vale X. X. La R1 vale 6.4. 6.4. La D2 vale 20. La otra vale 75. 25. Y la otra vale 0.4. Estos son, me falta el símbolo de la resistencia, y lo tengo. Eso sería entonces, ya entonces vamos abajo. Eso obviamente son ohm. Entonces decíamos que este lo voy a tratar como X, ¿cierto? El R1 lo cambiamos por el valor de 6.4. El R2 cambiamos por el valor de 6.4. Aquí vamos a tener que separar esto un poquito, está muy estrecho. Ahí. T2 75. Menos T1 que es de 20. Y todo eso multiplicado por alfa, que vale 0.04. Entonces lo vamos a ir haciendo piano a piano, paso a paso, que no se pierda cierto alguno. Entonces voy a primero hacer esta diferencia, 75. 75 menos 20 me da obviamente 55.
55. Voy a multiplicar esto ahora, esto por eso y por eso. Multiplico entonces 6.4. 6.4 multiplicado por 55 y eso multiplicado por 0.004. Me da 1.408. Esto de aquí entonces 1.408. Entonces esto lo cambiamos ahora por eso. Ahí. Y esto entonces va a ser igual a 6.4 más 1.408 me da 7.8. 7.8. Aproximadamente, obviamente. O pongámosle el 0.8, ¿no? Para que 0.8. ¿Está bien, cierto? ¿Lo hicieron? Sí, está bien. Gracias. Sí, profe. Ahí estamos entonces. Entonces, al multiplicar esto por esto, ¿cierto? Esto es temperatura multiplicado por esto me queda resistencia. Entonces, esto, me falta el alfa. El alfa está dado por, no le pongo la unidad, no le tengo la unidad al alfa. Aquí se la vamos a poner. 1 dividido por grados Celsius. Esa es la unidad de alfa, 1 partido por grados centígrados. Ya, entonces ejercicio 2. Cambié la temperatura. A la temperatura de 80 grados Celsius, un dispositivo eléctrico presenta una temperatura, pero la temperatura no una resistencia. De 5.9 ohm.
5,9 será mucho, sí, no, pongo lo más mejor. No, está bien, 4. 4,8. Pregunta. ¿Entiende? Dice, a la temperatura de 80 grados Celsius, un dispositivo eléctrico presenta una resistencia de 5,9 ohm. Y después de un tiempo, se mide nuevamente su resistencia, esta resulta ser de 4,8 ohm. Me falta algo importante, ¿cierto? ¿Cuál es su nueva temperatura? Es de acero, acero, níquel, aluminio, aluminio, pongamos. Ya, ahí sí. Ya clarificamos entonces los valores, datos. Eso. Entonces necesito el alfa del aluminio. Alfa del aluminio, esto de aquí. Vamos a escribir mejor porque estamos ahí. Escribámoslo mejor nuevamente. Alfa del aluminio 0,0037. Ahí. Ahí sí, aquí con más espacio. Ya. Entonces dice a la temperatura 80 grados centígrados. Tenemos que tener claro entonces que son 80. Una resistencia 5,9 ohm. Después mide 4,8. 4,8. Su resistencia es 4,8. Su nueva temperatura X sería.
Ahí. Entonces, la resistencia 1, el 4,8. 4,8. La resistencia 2 es 5,9. 5,9 ohm. Ahí. La temperatura 2, 80. Y lo que tenemos que calcular es este de acá, la temperatura al revés. Al revés, al revés, al revés. Esta es la temperatura 2. Tenemos que calcular la temperatura 1. Eso. La formulita. Esa de ahí. Entonces ahora reemplazamos la R2. Con 9. La R1. Acá nomás. Ojo aquí con la operación matemática. Hay muchos alumnos que suman primero acá. 4,8 más 4,8, ¿cierto? En este caso. Y después hacen el resto de las operaciones. Yo nunca puedo hacer, ¿cierto?, la suma antes de, siempre la prioridad en las operaciones, ¿cierto?, la tienen las multiplicaciones y divisiones, antes que la suma y las restas, a no ser que los paréntesis digan otra cosa. Entonces aquí yo no puedo decir, no puedo hacer el 4,8 más 4,8. Tengo que desarrollar lo otro primero. Entonces, si doy el T2, esto está aquí. El T2 acá. Que de 80. Menos el T1. Tan archivo que este símbolo. El T1 ahora es mi X. Y todo esto multiplicado por el coeficiente de que es alfa, que en este caso es esto de acá. Ahí. Borra esos puntitos que aparecen ahí. Ahí. Ahí vamos entonces trabajando con eso. Ahí, reemplazamos, entonces, copiamos la fórmula, reemplazamos valores, queda así, ¿ya? Y ahora entonces voy a multiplicar esto, lo voy a multiplicar por eso, y este que está aquí sumando lo paso al otro lado inmediatamente restando, para que vamos avanzando. Entonces voy a multiplicar 4,8 multiplicado por 0,0037. Esto me da entonces 0,01776. 76. Ese lo paso para allá y me va a quedar entonces como menos
menos 4.8. Ahí. Entonces, ¿qué hago? Esto de aquí lo corro un poquito para acá. Ahí. Este 4.8 pasa al otro lado como menos 4.8. Ahí. Y esto entonces queda igual a producto de 4.8 por 0,0 y algo me da eso. Queda ahí. Voy a hacer ahora la resta 5.9. 5.9 menos 4.8 me da 1,1. 1.1. 1.1. Y esto que está aquí pasa al otro lado dividiendo entonces. Esto aquí entonces lo borro. Se me transforma en 1.1. Y este que está acá multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y esto se transforma en 1.1 dividido por 0.01776, 61.9. 61.9. Y está bien ahí. 61.9 decía. Ahí. Aquí voy a seguir trabajando por el lado. La división de eso entonces es eso. Ciento uno punto nueve. Y aquí tengo entonces que, bueno, borremos al tiro los paréntesis. El X entonces va a ser igual a, claro. Entonces de aquí me queda que el X pasa para acá, sumando, y este que está sumando pasa al otro lado restando. Ahí. Y eso es igual a, esto es igual a 80 menos 61. 80 menos 61.9, 18.1 grados centígrados. ¿Está bien, cierto? Vayan revisando.
Entonces, bueno, hoy día estamos 27 ya, Profe, 27. Dime. entonces ese 18.1, si lo usara ahí en la fórmula del ejercicio 1, Sí, ¿debería dar o no? correcto, tiene que dar, sí, debería Me dar dio 4.5. 4.5 y habíamos partido con. Revisemos al revés, ¿no? Déjame chequear. Verifiquemos. Aquí en esta ecuación mejor. En esta ecuación. Déjame ver, a ver si puedo agrandar el archivo un poquito más. Ah, tenemos todo el espacio. Ya, pongámosle 8 lucas. Ahí, ahora tenemos más espacio. Entonces, si yo reemplazo aquí los valores de este de acá, déjame anotar los valores que estamos hablando. La resistencia es de 5.9, 5.9. Vamos, la otra que la tengo que ocupar. 4.8 es 4.8. 4.8. 4.8. 4.8. Y la temperatura sería 80 menos 18.1. 18.1. Y todo esto multiplicado por 0.0037. Ya me dio, profe. ¿Le dio Da- ahora? ¿Sí? no da el 5.9, pero sí queda muy cerca. Ah, sí, pues obvio, bueno, porque hemos hecho algunas aproximaciones. Pero bueno, sigamos con la comprobación, pues, para que es cierto que les cuesta un poquito más. 4.8, ahí. 4.8 acá. Esto de aquí ahora lo reemplazamos por esto de acá. Bueno, empezamos por todo eso al tiro mejor. Está escrito ahí. Entonces lo que estamos haciendo ahora es comprobar. Comprobación, entonces, decía 80 menos 18.1. Eso multiplicado por 4.8, 4.8 multiplicado por 0.0037 igual más 4.8. 4.8. Me da 5.88999. Y el valor era 5, no está bien. Comprobación, entonces, esto es igual a 5.899. Obviamente no va a ser lo mismo porque hicimos una aproximación nosotros. No trabajamos con los números exactos. Otro ejercicio entonces. Número 3. Déjame ver. Hemos calculado que primero calculamos la R2. Ahora calculamos la T1.
tengo que R2 es igual a R1 más R1 por T2 menos T1 por alfa. Entonces, déjame ver qué material vamos a ocupar ahora. Veamos qué material podemos ocupar ahora. Hagámoslo de cobre estaño. Aluminio acero. Hagámoslo de acero, más acero. Alfa 0,05. 0,5. Ahí. Igual a espérame un cachito. 5,2. Punto 1. Entonces esto sería 5,2. Ya, entonces tenemos que ir a, podemos jugar a cero. Ya. A cero, entonces. El núcleo de dispositivo eléctrico es de cero y presenta una referencia así como todos, ¿no? A la temperatura. La temperatura de los Celsius.
El núcleo de un dispositivo eléctrico es de acero y presenta una resistencia de 5,2 ohms. A la temperatura de 20 grados centígrados. Sí, producto del funcionamiento este se calienta presentando una resistencia de 7,1 ohms. Pregunta, ¿a qué temperatura se encuentra? Ya, ahí tenemos otro ejercicio entonces. Copiamos los valores. Copiamos la fórmula. Y le doy unos minutitos para que lo hagan. Y buscar un poquito de agua, chismo tiro. Ya, entonces vamos cambiando los valores acá, de acuerdo a lo que nos entrega el programa, o sea, el ejercicio. Dice, núcleo de dispositivo eléctrico de acero y presenta una resistencia de 5,2. 5,2. A la temperatura 20 grados centígrados. 20 grados centígrados. Producto del funcionamiento de este, se calienta presentando una resistencia de 7,1. 7,1. ¿A qué temperatura se encuentra? X. X. Ya. Ahora el coeficiente del acero era 0,05. Ahí. Entonces primero reemplazamos valores acá. La resistencia 2, 1. Resistencia 1, 5,2. Temperatura 1 hora. 20 grados centígrados. La temperatura 2 es la que tengo que conocer. Calcular. Y ahora el alfa vale 0,05. Esto lo reemplazamos acá. Y lo vamos a reemplazar acá. Reemplazamos aquí. Tenemos que reemplazar acá. Este de aquí lo cambiamos acá. Y esto de aquí lo reemplazamos. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? 7,1 entonces acá. La R1 vale 5,2.
X temperatura 1,20 y el alfa 0,05. Ahí vamos entonces haciendo las operaciones pertinentes. El 5,2 primero lo pasamos por el otro lado restando. Y hago esta multiplicación por esta multiplicación de acá. Entonces, hasta acá. Un signo menos. Y 5,2, 5,2, 5,2, multiplicado por 0,005 me da 0,026, 0,026. Entonces se me queda ahí. Y este me queda acá, ahí. Ahora hago la resta y 7,1 menos 5,2. 7,1 menos 5,2 me da 1,9. Y ese que está ahí multiplicando lo pasamos al otro lado restando. Esto de aquí. Vamos. Y este que está aquí, entonces queda eso. Y este que está multiplicando pasa subdividiendo. Y esto de aquí logramos. Entonces, la división. Y me quedaría entonces 1,9, 1,9, 1,9 dividido por 0,026, me da 73, 73,076, vamos a 73, no, 73 próximo, para que más bonito. Entonces esto es, me falta esto de aquí, esto, lo llegamos ahí, ahí. Esto copiamos nuevamente, paso a paso lo vamos haciendo, ¿cierto? Obviamente, cuando ya se maneja esto lo puede hacer directamente acá, aquí, y llegar directamente al resultado. Pero para que no se me pierdan algunos, lo voy haciendo lentamente. O como dice Force, y despacito. Ahí. ¿Ya? Y ahora obviamente el 20 pasa sumando. El 20 lo cambiamos por el otro lado sumando. Y queda entonces más 20. Y 71 más 20 son 93, obviamente. Igual 93 grados Celsius.
Ahí. X entonces es igual a 93 grados Celsius. Ya. Ahí ustedes busquen el más ejercicio, ¿cierto? En internet hay mucho ejercicio, ¿ya? Cosa de buscar nomás con calma. O en los libros también tienen mucho, mucho ejercicio. Otro concepto que vamos a hablar ahora, el resto de la clase, vamos a hablar de... Esto ya. La intensidad de corriente eléctrica genera los elementos a los cuales recorre un aumento de su temperatura, la intensidad de corriente eléctrica genera en los elementos a los cuales recorre un aumento de su temperatura debido a la agitación e impacto y fricción también de sus partículas en movimiento. ¿Ya? Entonces, todos los elementos, cualquier elemento que es recorrido por corriente eléctrica, eleva su temperatura, un poquito o no tan poquito, dependiendo, ¿cierto?, de la cantidad de corriente eléctrica. Cantidad de energía eléctrica. Nos dice que la cantidad de energía eléctrica convertida en energía térmica
es directamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica al cuadrado, a la resistencia y al tiempo de la corriente. Matemática entonces, matemáticamente, la energía entonces es igual a, ¿cuál es aquí la unidad? Matemáticamente entonces este efecto o ley de Joule se puede calcular mediante esta formulita de aquí, donde la R representa a la resistencia, obviamente, ¿cierto? ¿No? La I corresponde a la intensidad, expresada en amperes, y obviamente T corresponde al tiempo en segundos. Profe, una consulta. Ejercicio entonces. Profe, ¿me escucha?
¿Cuál es la energía gastada o cuánto es la energía gastada? Una resistencia de 45 ohms recorrida por una corriente de 5,2 amperes durante 12 minutos. Pregunta cuál es la energía gastada. Obviamente ocupamos, ¿cierto?, nuestra formulita. Ahí. Copiamos la fórmula para reemplazar valores. Ahí dice entonces la resistencia 45. Resistencia 45. La corriente, 5,2 amperes. $5,2 amperes elevado al cuadrado. Ahí. Y esto multiplicado por el tiempo. El tiempo está expresado en minutos, lo tengo que llevar a segundos. 12 minutos. 12 multiplicado por 60 me da 720. 720 segundos. ¿Y eso es igual a cuánto? ¿Alguien lo está haciendo por el cálculo? ¿Igual a cuánto eso? ¿Hay alguien por ahí todavía o no? Ya se fueron todos ya. No, profe, aquí estoy. Estoy copiando el ejercicio. Parece que se fueron todos ya. No, estoy solo en. Aló, profe, no, seguimos acá. Parece que no nos escucha el profe. Profe, no nos escucha. Profe. Ya. ¿Sí, entonces por el día? ¿Alguna pregunta? Yo, Bien, profe, nos yo vemos tengo entonces la una... próxima semana. Profe, Busquen información respecto a este tema porque es bastante importante. Bueno, todos los temas son importantes. Parece que el profe no está escuchando. Si no, obviamente no lo estaríamos viendo. Busquen información entonces respecto de la ley de Joule y seguimos conversando de esto la próxima semana, el próximo lunes. ¿Ya? Jóvenes, hasta próxima semana entonces. Fue para mí un placer haberlo atendido un rato y espero que los resultados, ¿cierto?, que obtuvimos en la prueba, la primera prueba, ¿cierto?, se sigan reiterando. Estuvo bastante bueno el resultado. Hasta luego. oh, la media volada. ¿Qué si... Cabrón, ¿alguien sabe qué es la W? Los No, el watts. profe se fue. ¿Un watt? Sí, hermano. Oh, ¿sí? ¿No es la energía térmica o...? No, nada que ver. No, No, hermano. no. No, el watts. Ya, vale. Ya, pues. Nos vemos, cabros, que les vaya bien en la prueba. Vale, vale, igualmente.